Repito el título. Sí. ¿Cómo aprender el costo de la obediencia en medio de la controversia? En 1977, Dios me mandó a construir un centro médico, Ciudad de Fe, con el propósito de unir las corrientes de oración de fe y medicina. Qué importante es unir la fe con la medicina. Yo creo que van mucho de la mano. Hubo un escándalo en el mundo médico. Yo proponía un inmenso complejo de 660.000 metros cuadrados. O sea, bastante grande. Creía también firmemente que Dios sanaba a través de la medicina, la nutrición, el ejercicio, el pensar positivamente y algunas veces el clima. O sea que realmente Dios se mueve en todas estas áreas. Pronto estaba diciéndole estas cosas a las multitudes que se agolpaban en mis cruzadas. Para el que no conoce, que es cristiano, va a conocer que es una cruzada. Sí, acá la mayoría por los que vi son cristianos. La mayoría saben. Ahí también Víctor había saludado. Hola, Víctor. Hola chicos. Gracias, Johnny. Bueno, el que no Bueno, conoce una cruzada vendría a ser como un evento eran como, muy grande. claro, nombradas también campañas. Acá muchas cruzadas también se denominan campañas. Avivamiento, día de avivamiento, semanas. Y por lo general duraban varios días y quizás Sí, hasta varias semanas. Y se hacían así cruzadas porque como que cruzaban la ciudad. claro, las hacía por diferentes partes del país. Claro. Pero era, dice él, que empezó a hablarles de esto a las personas con respecto a a la medicina también, o sea, unir Dios y la medicina. Tengan en cuenta que esto dice que es en 1977 y él arrancó más o menos en el 1930. Para esa época era casi una herejía mezclar a Dios con la medicina. En ese momento sí. En ese momento sí, hoy fuimos entendiendo, gracias a Dios, que no, que pueden obrar el Señor en un milagro y después te dicen, oramos, pero anda a ver si realmente te sanó. Claro, en ese momento, muchas veces, de hecho, yo tengo a mi abuela, que es cristiana hace muchos años, y no ha ido a los médicos, no ha querido ir a los médicos porque decía, bueno, Dios me va a sanar. Y en muchas ocasiones Dios la sanó, y hoy gracias a Dios entiende de que Dios también puso a los médicos, y bueno, puede ir al médico, puede tener un resultado, y hubo campañas en las cuales ella participaba en las campañas ha sido sana y después ha ido al médico a constatar y así un montón de cosas. Pero en esa época, en la época de mi abuela, ya directamente el médico no iba a la gente, la gente cristiana. Claro, a ver, ahí cuando estoy leyendo de Víctor, dice, no, la medicina y Dios no. La realidad es que todas las cosas que Dios las crea, todas las herramientas que utiliza, sean los médicos, sean los economistas, los administradores, los psicólogos, todos son herramientas de Dios en mano, obviamente si es una persona cristiana que los va a guiar a Dios, ¿no? Pero el príncipe de este mundo es Satanás y obviamente que también tuerce esos planes y obviamente que también hacen cosas muy malas con la medicina. Pero en este caso, Oral lo que estaba tratando de decir y enseñar es que la medicina la podemos llevar de la mano con Dios. Así que voy a seguir. Dice, era todo invisible para esas personas en las cruzadas. Por fe había visto al invisible. Sabía en mi espíritu que podía hacer lo imposible uniendo esas dos corrientes de sanidad de Dios. Pero era un camino largo y difícil el que estaba por delante. Muchas veces los pastores anfitriones de mis cruzadas eran denominaciones que creían en sanidad por fe y tenían una actitud negativa hacia la medicina. Claro, como vos decías recién, que tu abuela no iba a los médicos porque iba a ser por fe salva, que está genial tener esa fe, pero está bueno después constatar con un médico que realmente fuiste sana. Entonces mostrás ahí el estudio, mira, Dios me sanó. Claro. Como ahí hace un ratito mi mamá hablaba, y es verdad, a mi mamá la sanó el Señor de un cáncer terminal en el lapso de 2 meses, y la verdad es que ella igual dijo, bueno, voy a ir a los médicos, me voy a atender. Había recién arrancado el proceso de quimioterapia y rayos,
cuando se descompuso, no pudo seguirlo y cuando se fue a hacer el estudio para verificar, Dios le había quitado el cáncer. Es día que hoy por hoy todavía siguen asombrándose los médicos. Así que Dios lo puede hacer. Depende de lo que Dios quiera hacer, ¿no? Justamente, valga la redundancia. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, él dice que no adhería a estas controversias, ¿no? Mientras viajaba por el mundo haciendo lo que había sido llamado a hacer, que era enseñar, predicar y poner las manos sobre los enfermos, era cuidadoso en afirmar que yo no podía sanar, que solo Dios podía hacerlo. Esto es súper importante siempre decirlo. Públicamente insistía a los que creían que estaban sanados a través de mis oraciones a que volvieran a los médicos para hacerse un chequeo general antes de dar testimonio de sanidad. La oposición no aminoraba, simplemente nunca terminaba. Sin embargo, toda la teoría estaba en la Biblia. Yo tenía que volverme a Dios como mi fuente como nunca antes. En los inicios de mi ministerio, me había comprometido a nunca tocar el oro o la gloria y a no contraatacar las críticas. Qué importante, ¿no? Esto, ¿no? No contraatacar, porque al final después nos exponemos, quedamos mal. Aparte el Señor nos dice que no tenemos que andar atacándonos entre nosotros. No, ¿para qué discutir si damos todo por el mismo lado? Claro. En 1954, sí, imagínate en qué año, aparecí en la televisión nacional. Esta era la primera vez que algo así se había hecho. Era un gran paso para mí y para la nación. Luego, en el tiempo de Dios, construimos la ORU, que todos pueden ir y googlear tranquilamente, que es la Universidad de Oral Roberts, ¿no? Hoy por hoy también uno puede anotarse y hacer los seminarios de teología allá en Oklahoma. Basada en su autoridad y en el Espíritu Santo. Los primeros edificios de la universidad se abrieron oficialmente en 1965. A finales de los 70 llegó el tiempo de Dios para que yo abriera una escuela de medicina dentro de la universidad y la edificara con el nombre de Ciudad de Fe. Esto no era solo porque el Señor quería que la gente supiese que toda la sanidad es de Él, sino también porque quiere que el enfermo sea curado, sanado, restaurado en su totalidad como persona. Ese era el factor clave. Es el ministerio de Jesús hasta hoy. No requería ningún esfuerzo de los líderes médicos y de la mayoría de los líderes en las iglesias reconocer que ni la oración ni la medicina por sí misma existían y que ninguna era suficiente. Como ha sido mi costumbre desde el comienzo del ministerio, escuché, oré y medité sobre lo que Dios ha dicho. Estudié mi Biblia para ver cómo lo que había oído coincidía con la palabra escrita de Dios. Vi en ella claramente cómo profetas, apóstoles y otros creyentes acudían cara a cara ante el enfermo y despojado. Cuando lo vi en mi espíritu, como también cara a cara con las multitudes, esperé el tiempo de Dios para comenzar. Y qué importante es esperar el tiempo de Dios. A veces nos apuramos, siempre decimos lo mismo. Estamos en una sociedad que queremos hacer todas las corridas. Últimamente yo digo que las cosas apuradas salen mal. Que tenés que ir a un lugar y estás apurado y seguramente te cruces todos los semáforos en rojo y después te lleguen todas las multas a tu casa. Las cosas apuradas salen mal. Y a veces uno quiere las cosas ya porque, o sea, a veces no es que estamos fuera del lugar. Por ejemplo, mi suegra tenía un problema de salud importante. Nosotros queríamos la sanidad de mi suegra ya. Sin embargo, Dios llevó su proceso, su tiempo, su espera, su paciencia, y en esa paciencia, en ese tiempo que esperamos, Dios nos enseñó también. Porque no es como vos querés, es como yo quiero. No es en el tiempo que vos querés, es en el tiempo que yo quiero. Entonces, a veces uno por ansiedad, porque hoy tenemos todo muy rápido. Hoy tenés para el pedido ya, súper, todo te la viene. compra, pues comprar todo rápido. De hecho, hoy hablas con la gente y la gente no quiere esperar para comprarla. El otro día ya.
El otro día me enteré que los jóvenes, y no solo por hablar con mi cuñada, Claro, yo lo había yo lo leído. había leído, que hoy por hoy también el tema de las series, las novelas, la están poniendo como en 1,5 como el audio Hay, del hay WhatsApp, muchos chicos que que las están están haciendo eso. adelantando. De hecho, ¿Cómo es eso? el otro día leí que el cine estaba viendo la posibilidad de poner cada tanto que aparezca la barrita de cuánto tiempo va en la película. Por ejemplo, 1 hora 50, 20 minutos, 40 minutos, para que la gente vea, porque dice que la ansiedad de querer que termine, de controlar cuándo va, Tremendo. cuánto pasa, la gente deja de ir al cine por esa razón. Entonces estaban Más viendo que la nada los posibilidad. jóvenes. Los jóvenes. Bueno, nos toca una generación donde Claro, hay que amar mucho y hay que entenderla, hay que lo capacitarnos. contrario a lo que Dios dice, que Dios dice que hay un tiempo para soñar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para bailar, un tiempo para todo, hay un tiempo, y la sociedad no, la sociedad ya lo quiere ya, nos falta un poco la Que a veces paciencia. no disfrutamos este proceso porque ahí llamamos el tema del testimonio de mi mamá, que de paso la tenemos acá, pero también en el proceso Dios nos hace, en el caso de mi mamá o en mi caso, nos hace rodearnos de médicos, de personas que tal vez le tocaron estar en la habitación, enfermeros, donde uno les puede hablar de Dios. Y capaz que Dios te llevó ahí para que puedas hablarle a alguien y en este caso después la sana. Pero alguien Recuerdo tenía. hace muchos años mi hermana estuvo mucho tiempo internada. Y en el hospital conocimos, mis padres, en realidad yo era chico todavía, mis padres conocieron a un matrimonio, los Lagoria. Ah, mira. Sí. Y entre que compartían la habitación de lo de los nenes que estaban internados, me acuerdo que mis papás le predicaron de Dios hace muchos años y hasta el día de hoy ellos están en el camino. Mira, A partir de ese momento ellos escucharon la palabra de Dios, ellos no conocían, no habían ido nunca a una iglesia, no pasaron ni por la puerta. Sin embargo, a partir de ese momento, en ese hospital, en ese momento de crisis, que era para mi familia, era un momento de crisis, mi hermana estaba internada, ellos supieron aprovechar el tiempo que estaban viviendo y pudieron predicarle la palabra de Dios. Y los Lagoria, lo voy a nombrar porque que ellos lo cuentan, pudieron acercarse al camino de Dios y hoy bueno, están hasta el día de hoy. predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y los hijos, todos, su familia van a la iglesia porque alguien en el tiempo que parecía incorrecto se animó a predicar de Dios. Tomé en cuenta el costo, dice. Ya había tomado en cuenta el costo de obedecer el llamado de Dios sobre mi vida. Y a veces uno no mide eso, ¿no? El costo. Pero bueno, todo tiene un costo, más cuando seguimos a Dios. Esto de sacrificar nuestros placeres, nuestros gustos. Sí, a veces un montón de cosas podríamos estar haciendo, sin embargo Dios nos pide algo y bueno, acá estamos. Nuestra vergüenza muchas veces. Nuestra vergüenza, Cuando te sí. piden, anda a hablarle a esta persona y decirle, no sé, Ay, que yo la amo. Ay, claro. señor, si ni la conozco. Ni lo conozco, el romper ese hielo, el animarse, el que quizás te diga, ah, bueno, ¿qué me importa? Me ha pasado, que de hecho me ha pasado una vez, la única vez que me ha pasado, me parece, que le digo, ¿querés que ore por vos? No. Y yo había sentido de parte de Dios, ¿viste? Yo le dije, voy a orar igual, le dije yo. Es que no me vas a ganar. A mí me vas a decir que no ahora, pero yo voy a orar igual en mi casa. Y bueno, nada. Pero fue fue como un choque, nunca me habían dicho que no, ¿viste? Bueno, aparte siempre si me han dicho que no, me han dicho, no, gracias, estamos bien. Aparte era una persona que estaba en un tiempo de crisis. Y yo le dije, voy a orar, ¿querés que oremos por vos? Le dije, ¿viste? No acá, sino... No. Oh, re asqueroso. Y le dije que iba a orar. Está bien. Algunas veces era casi más de lo que podía soportar. El ser despreciado por algunos de los así llamados máximos líderes religiosos. Bueno, eso ahí es cuando duele más, ¿no? Que cuando uno es obediente a Dios, incluso hasta los que están como líderes o de mayor exponencia, hasta incluso ellos a veces pueden estar en contra de uno, ¿no? Y estar constantemente ridiculizado y llevado al sensacionalismo por medios de prensa que nunca me sacaban de su mira. Claro, estaba tratando de construir esta universidad gigante. Mantenerme enfocado y en obediencia inquebrantable era el factor clave para mí, ya fuera que sobreviviera o pereciera. Estaba determinado a obedecer a Dios.
siempre es importante obedecer a Dios. Recalcamos acá, es importante escuchar, seguir y caminar en la voz de Dios. Sí, por más que parezca imposible, a veces, no sé si te pasa a vos, o por lo menos a mí me pasa, que soy un poco cabeza dura y hasta lo último estiro la Sí. obediencia y pero después más dolor de cabeza, más tiempo que pierdo, hasta que después al final termina siendo la voluntad de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿viste? Después del proceso y dice, ¿por qué fui tan cabeza dura y no hice caso antes? Me hubiese evitado un montón de cosas, hubiese agarrado un montón de bendiciones si no hubiese sido tan cabeza dura, si no No, me ganas hubiese, paz. claro, si no me hubiese resistido tanto, como si fuese que Dios, por lo menos nosotros que creemos en Dios, nos va a dar algo malo a cambio, como que la voluntad de Dios sea mala para nosotros y nosotros tengamos una mejor voluntad para nosotros. ¿Te das Y cuenta pero lo somos. porfiado que somos? Dios te Sí. dice, no, hace esto. Y vos decís, no, pero esto me gustaría. Pero Y pero vos si lo hago. le contamos una película al creador de la película. Y sí. Qué difícil. La Biblia da luz que cuando Dios llamó a alguien a hacer una obra, habló a otras personas para que dieran ayuda. ¿Eh? La Biblia Ah, da luz que ay, cuando Dios llamó a alguien a hacer su obra, habló a otras personas para que dieran ayuda. Hablando de ayuda, sea económica, darte una mano para sí. laburar en alguna zona. A principios de 1977, Evelyn, Richard, que hablamos que era el hijo de Oral, y yo fuimos a un lugar en uno de los desiertos del sudoeste para orar. Ahí Dios me habló otra vez y me dijo, haré llover en tu desierto. En su mensaje para mí, me dio los detalles invisibles de cómo abrir la escuela de medicina y hacer lo imposible y edificar la ciudad de fe. Debía ser un complejo médico de oración con 3 torres, de 60, de 30 y 20 pisos. En ese enorme complejo íbamos a comenzar a unir sus corrientes de sanidad. La propia audacia de que edificara ese complejo y la inmensidad del proyecto capturó la atención del mundo, incluyendo una oposición tal que no había previsto ni experimentado antes. Habíamos seguido edificando durante los juicios y ya habíamos llegado a cerca de los 20 pisos. Los primeros 60 millones de dólares del total de 180.000, ¿no? Había ingresado y habíamos construido libre de deudas hasta ahí. Bien. Cesó el dinero. Y sí. Yo rehusé pedir prestado. Detuvimos la obra. Si yo no podía completar el proyecto como Dios había dicho, por fe, no valía la pena completarlo. Admito que mi fe fue sacudida. Sentí que mi fe no era tan alta como el cascarón tipo esqueleto del edificio que me miraba a la cara. Claro, tenía todo el armazón armado ya. La locura de Oral se pregonaba por todos lados. Había preocupación entre el equipo de la universidad y mi equipo evangelístico. No duda ni oposición, sino preocupación y mucha oración. Con frecuencia pasaba tiempo en ayuno y oración sobre las miles de peticiones que enviaban mis asociados y otros que estaban muy enfermos o tenían otros problemas. Una noche, ya muy tarde, estacioné justo fuera de la reja encadenada, con una mano en alto y con la otra dirigida hacia el gigante no acabado de un edificio. Al orar, todo mi cuerpo tembló. Sentí una fuerte unción. De repente, en mi espíritu, vi a Jesús aparecer emergiendo detrás del edificio. Con una voz como estrangulada, clamé, Señor, nos estamos quedando sin dinero otra vez. Jesús dijo en una voz que pareció llenar mi cabeza y todo mi cuerpo, pero yo no estoy sin dinero.
Poseo toda la plata y el oro en la tierra. Yo fui quien hizo a Abraham rico en fe, en amor, en visión, en dinero, de modo que él fuera el padre de todos los que tienen fe. De pronto pensé en todas las personas de Dios que sentían que eran pobres y cómo algunas veces todos nosotros miramos nuestras billeteras y nos preguntamos cuándo se llenarán. Como si Jesús estuviera leyendo mis pensamientos, dijo, ni tú ni ninguno de mis hijos son pobres, excepto cuando se equivocan en conocer quién es Dios y quiénes son ustedes. No sé, a nosotros no nos pasó. En momentos económicos sumamente difícil a veces, vamos a ser sinceros, acá no es que nosotros creemos y tenemos super fe y la plata nos llueve, pero nos ha pasado de tener temores también, de que no nos alcanzaba, de que no llegábamos, pero sin embargo supimos entre medio de esas pruebas poner a Dios en primer lugar y confiar en Él por lo que Él nos dijo y ver la mano de Dios, ver la mano de Dios obrar. Hace poco, mira, se está agotando la batería. Está Hace, ahí. bueno, ahora lo voy a poner yo, lo ponemos. No. ¿Hace poco? Hace poco nos pasó, bueno, me pasó a mí. Dios me había pedido un compromiso diferente con mis tiempos, de orar más, de buscar más la Biblia. Dios me estaba pidiendo algo diferente. Entonces Él me decía, encárgate de mis cosas y yo me voy a encargar de las tuyas, como dice su palabra. Eh, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto vendrá por añadidura. Y yo me empecé a enfocarme un poco más en esto, en buscar más de Dios, en pasar más tiempo, en poder leer más la Biblia, de poder seguir estudiando, de poder seguir capacitándome todo para servir a Dios. Y en mi corazón estaba el querer comprarme unas zapatillas. Y hay gastos que nosotros tenemos que hacer, que los tenemos que medir un poco más y tenemos que pensarlos un poco más y tenemos que administrar un poco más para poder hacerlos. Entonces yo le dije a Dios, le dije, bueno Señor, yo quiero una zapatilla. Yo me voy a encargar de tus cosas y te pido que vos me acompañes en esto que me prometiste. Y yo puse mi fe ahí. Y hace poco mi mamá me regaló una zapatilla y ella me decía que lo hizo porque sintió de parte de Dios que me tenía que comprar una zapatilla, que ella le preguntó a Dios y que Dios le dijo que me tenía que arreglar una zapatilla. Y fue algo para mí un recontra re milagro, porque me ocupé por lo que Dios me había pedido, de que buscara a Dios, que orara, que me metiera más en su palabra y que Él se iba a encargar de mis cosas. Y hoy tengo, gracias a Dios, una zapatilla nueva, que la tengo que ir a cambiar, porque me quedan un poquito grandes. Pero gracias a Dios tengo una zapatilla nueva que encima me re gustan, porque son las que me gustan a mí. Y es algo que solo Dios lo hace, ¿viste? Y uno a veces, igual muchas veces dudo, muchas veces tengo miedo, Sí. saco cuenta 50.000 veces y después me doy cuenta de que no es necesario sacar cuenta. Bueno, acá me gusta algo porque dice que ninguno de sus hijos son pobres, salvo cuando se equivocan en conocer quién es Dios y quiénes son ustedes, porque a veces nos valemos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, por nuestro propio trabajo. Entonces, miramos esa billetera según quiénes somos nosotros Hola, o qué Osvaldo. podemos hacer. Sí. Sin embargo, no miramos quién es Dios. Tal vez hay una historia que el otro día escuchaba, que comentaban en una prédica, en donde se sienta una familia pastoral misionera, sin comida en la mesa, ponen el plato igual vacío, oran, agradeciéndole a Dios por la comida, y en eso tocan la puerta trayéndole un carrito de mercadería para comer, ¿no? Y que le alcanzó todo el mes. Entonces digo, a veces miramos por qué tenemos en la billetera y no por Sí, quién es Dios. bueno, el otro día, hola Osvaldo, te saludo porque Hola, no te había Osvaldo, ¿cómo estás? saludado. El otro día justo me ponía a pensar en esto. A veces nuestra fe es por la capacidad que tenemos. La fe que solemos tener es por la capacidad que tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros gracias a Dios tenemos un auto. Y a veces oramos para cambiarlo, pero oramos dependiendo del auto que sabemos que podemos llegar a comprar. Sí, Porque decimos, bueno, capaz que... y en realidad, ¿es fe o no es fe? Porque estamos claro. viendo en base a lo que nosotros podemos hacer.
Entonces es como como una fe medio rara. Uno cree que Dios lo puede hacer, pero también lo mira en base a sus capacidades. Y a veces creo que eso también nos limita un poco. Sí. Esto es creer en Dios en lo imposible. La fe es la certeza de lo que... Ayúdame. La fe es la certeza de lo que no se La fe es ve, la certeza de lo que no se ve. de lo que se espera y no se ve. No, no me acuerdo. Bueno, la fe es la certeza de lo que no se ve. De lo que se Y espera, la convicción de de lo lo que que no se ve. de lo que, bueno, Ahí está. esto. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, realmente estoy teniendo fe de la manera que Dios me está pidiendo, porque si lo miro en base a mi economía, a mi trabajo, a mi sueldo, a mis posibilidades, realmente no estoy teniendo fe. Porque la palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y esa montaña se movería. En mis posibilidades no está el mover una montaña. Sin embargo, la Biblia dice si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces, a veces nos pasa eso, yo por lo menos, yo hablo por mí, cometo el error de muchas veces medir mi fe por mis condiciones, Tus por capacidades. mis capacidades. No simplemente por esto de un auto. A ver, No, hay esto un es algo montón de vano, cosas, pero no nos esto, basamos en lo material. No claro, estamos hablando claro. de lo material. No estamos hablando por lo Estamos- material en sí, estamos pero está hablando- dando un ejemplo él justamente en algo que a veces podríamos aplicar la fe y que no la aplicamos, que dudamos. Claro, la sanidad que vemos posible es la sanidad que muchas veces decimos, bueno, Dios puede hacer un milagro a través de los médicos, a través de esto. Y sin embargo, Dios lo puede hacer como quiera. Tal cual. Bueno, ahora ya me perdí por dónde andaba. Acá. No, No, por acá, por acá, por acá. Acá. Yo pondré tanto las riquezas. Bueno, vamos a presentarnos mientras tanto. Este espacio se llama Leer para Conocer porque hay mucha gente que se está sumando. Leer para Conocer. Estamos viendo un libro de fe que se llama Cuando vea al invisible puedo hacer lo imposible, del pastor Oral Roberts. Mi nombre es Daniela, el de él es Walter. Nos estamos encontrando en 25 episodios. Hoy vamos por el número 14. Vamos desglosando este libro, vamos charlando, vamos opinando. Acá somos una comunidad, amigos, y vamos charlando entre todo lo que vamos leyendo. No es un audiolibro, sin embargo, hay algunas partes que vamos a leer de manera textual y la vamos a charlar como para ir comprendiendo cada capítulo. Siguiendo el capítulo número 14, que justamente habla sobre aprender el costo de la obediencia en medio de la controversia, estamos en la parte donde él tenía que construir una universidad y justamente la parte del área de medicina donde iba a prepararlos en fe también para que vayan a misionar a otras ciudades, otros países, continentes, etc. Pero se había quedado sin plata. Entonces, en un momento, empieza a orar. Empieza a orar frente a la estructura donde había llegado a construir algo, pero le faltaba. Y Dios, en una visión, se le hace presente a este pastor. Entonces, en un momento le dice, yo pondré tanto las riquezas del cielo y las de la tierra a disposición de cada uno de ustedes que creen y me obedecen, pues yo poseo ambas. Mientras continué mirando a Jesús, me habló otra vez. Sí, hasta aquí es donde puedes llegar, le dice. Pero cuando te elegí para edificarla, te dije que no ibas a construirla por ti mismo, sino que yo le hablaría a tus colaboradores y a través de ellos las construirías. Porque claro, para poder armarla también necesita de mucha gente que pueda colaborar. Porque él arrancó de cero, sin un peso. Yo no podía entender por qué tantos habían dejado de ayudarme. Jesús dijo, he hablado tanto con tus amigos como con los nuevos colaboradores. Deseo que ellos obedezcan de modo que puedan bendecirlos y hacer de ellos una bendición. Tienen que entrar en fe y obedecerme. A medida que tus asociados me obedezcan, enviaré a mis ángeles a detener al diablo para robarles su dinero. Y haré un gran trabajo espiritual, físico y financiero en sus vidas. Para ese entonces yo ya estaba llorando. Clamé, Jesús, ¿qué quieres que haga? Dile a las personas, dile a tus colaboradores, haz que ellos conozcan mis palabras. Diles que tú quieres ser el mejor socio que ellos hayan tenido y que eres la otra parte de la sociedad.
Diles que ellos no están solos con sus problemas y necesidades, sino que yo te he ungido para ser mi siervo y su mejor socio. De pronto, otra vez las lágrimas corrieron por mis mejillas. Al levantar mi cabeza y mirar, la estructura del edificio todavía se alzaba, imponente delante de mis ojos. Era un gigantesco cascarón vacío. Parecía como si Dios estuviera diciendo, yo le daré a mi pueblo no un chorrito, no un arroyo, no un río, sino un torrente de mis bendiciones. Y estas serán continuas y sin fin. Y esta es la razón por la que ellos nunca serán capaces de contenerlas todas. Fue un momento sobreacogedor de la visitación. Yo sabía que esas eran sus palabras, no las mías. Arranqué mi auto y lentamente manejé a través del campo de la universidad, hacia su casa. Evelyn no estaba ahí y esperé, porque le tenía que contar a alguien. Siempre cuando tenemos una experiencia con Dios es como que uno quiere ir rápido a contárselo a alguien. Vino pronto. Richard y Lindsay me miraron y dijeron, son sus hijos. ¿Qué te ha pasado? Le dicen. Y les dije, siéntense que les voy a contar. Bueno, ahí obviamente cuenta toda la historia que ya veníamos relatando antes y agrega, las cosas naturales son naturales, pero las cosas espirituales son espirituales. Y en Dios ambas, y a Dios ambas le pertenecen. La respuesta de los asociados fue abrumadora. Al mes de haber hecho mi petición por carta y por televisión, recibimos 1.000.000 de cartas. Inmediatamente di la orden de comenzar la construcción otra vez. En retrospectiva, cuando vi a Jesús medio cuerpo más alto que el incompleto edificio, recibí nuevas fortalezas para mi fe. Sentí que había dejado de señalar una verdad muy importante. La Biblia dice que cuando Jesús regrese para luchar la batalla de Armagedón con sus santos, llenará el cielo y el espacio de este planeta. En Apocalipsis 1:7 dice, y con esto termino, miren que viene en las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Bien, tremendo. Más adelante cuenta un poco esto de, hay una parte acá donde dice que Jesús le habla y dice como que iba a frenar al diablo para que no perdieran esas riquezas. Más adelante voy a spoilear un poquito, pero más adelante comenta cómo estas personas estaban teniendo problemas financieros y en vez de estar colaborando estaban tipo endeudándose más por otro lado. Claro. Y a veces pasa que siempre cuando queremos hacer algo para Dios, se va a levantar una oposición. Siempre. Desde la más chiquitita hasta la más gruesa. Creo que si vamos a hacer cosas pequeñas, se van a levantar cosas pequeñas, pero mientras cosas más grandes queramos hacer para Dios, cosas más grandes se van a oponer. Así que... Hola Juan, ¿cómo estás? ¡Ay! ¡Hola Juan! Saludamos. Sí, acá vemos como él se le levantaron, se separó su construcción como algo que un proyecto que Dios le había dado en su corazón, y que él creía y estaba actuando en fe y en pos de Dios, separó la construcción y Dios él primero oró, se habrá frustrado seguramente, pero él muestra acá que oró, le preguntó a Dios y Dios le contestó. Qué importante es que cuando estamos actuando o estamos haciendo algo para Dios, hablemos con Dios cuando las cosas no salen. Y le preguntemos, ¿por qué Dios esta cosa no está pasando? Si vos me dijiste que yo tenía que ir por acá y estoy yendo, pero en el camino el colectivo pincha la rueda, ¿por qué se pinchó la rueda? Es importante preguntarle a Dios, porque ahí Dios te da como un cachetazo y te dice, porque en realidad porque acá más o menos le dijo, estás confiando en la gente que te está dando, una cosa así más Sí, o menos. después hay capítulos que hablan sobre eso también. Y estás confiando en el hombre, no en lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo las cosas que nos suceden en el camino cuando actuamos de parte de Dios, cómo las cosas que nos suceden en el camino, que parece un tropiezo, que parece algo que se puso por delante, es también de parte de Dios para poder aprender y poder sacar lo bueno de eso? Entonces, qué La importante, confianza. claro, tomar el consejo que tomó acá Oral
de orar, de buscar de Dios, de leer la Biblia, de preguntarle, Señor, vos me dijiste que haga esto, entonces, ¿por qué está pasando? Y Dios seguramente te va a encaminar, Dios seguramente te va a decir, no, acá estás haciendo mal, acá estás para cualquier lado, te estás haciendo, o te va a decir, te falta un poquito más, confía, no es el O tiempo, hace espera. esto. A mí me gusta porque la relación que tiene Oral con Dios, calculo que debemos entre todos tenerlas, ¿no? Pero a mí me pasa que Dios me habla muy así a veces, tipo, hace esto, aquello y lo otro, ¿no? Y me gusta porque esto que vos nombrabas recién, él apenas arrancamos dice, si no podía completar el proyecto como Dios me lo había dicho por fe, no valía la pena completarlo. Tipo, ya ahí se estaba bajando -10. O sea, si yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a completar. No, Ahí vamos, vamos de a ah, poco. Vamos a terminar con esto que estábamos charlando. dale. Bueno, me gusta esto, ¿no? Como él en su momento dijo, sí, lo voy a hacer por fe, pero después dijo, bueno, pero si no lo puedo terminar, yo no lo voy a hacer. O sea, ¿lo estás haciendo por fe o no? Claro, que en realidad, ¿qué estás aplicando? Tal cual. Bueno, ahí leemos un poquito los comentarios. A ver, a ver. Bueno, primero, antes que nada, Juan, hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Gracias por apoyar. Tarde, pero seguro es verdad, no importa. Todos los que lleguen o entren tarde al vivo pueden después entrar al canal, que lo voy a estar compartiendo en las redes. El canal es Daniela Russo con ws.93. Se meten ahí, pueden ver el vivo completo. Después, ¿quién más tenemos? Bueno, dice Luis, dejar de congregar es malo. Y si No. me pregunta, Ah, ¿dejar eso. de congregar es malo y por eso estoy pasando hambre? Bien, yo primeramente te preguntaría, ¿qué sacaste de bueno de dejar de congregarte? ¿Realmente te está sirviendo o no? La palabra nos incita a congregarnos porque hacemos un solo cuerpo y somos una familia. Y cuando somos una familia, yo sé la necesidad de mi hermano y probablemente lo pueda ayudar. Tal cual. Lamentablemente la economía está un poco más difícil hoy, a veces la plata no Completo. alcanza, pero no se trata de que porque dejé de congregarme no estoy comiendo. Quizás se trata de necesito más apoyo, necesito que alguien ore por mí, necesito que me apoyen, necesito que me escuchen, necesito que la iglesia, que sea un mismo cuerpo y juntos orar por un nuevo trabajo, orar por una nueva bendición, orar por lo que Dios tiene para nuestra vida. No, no creo que sea algo malo que esté pasando por X razón. A veces pasan las cosas porque son tiempos también, pero sí necesitamos congregarnos, porque Pablo dice, no tengan por costumbre dejar de congregarse como otros las tienen. Incita a que nos congreguemos porque somos familia y para eso está la familia. Claro, es En un nuestra, cuerpo. en nuestra Somos parte de un iglesia, por cuerpo. ejemplo, juntamos mercadería y el pastor siempre prioriza a los hermanos de la iglesia para ayudarlos. Él sabe quiénes están en necesidad y siempre dice, no, primero los hermanos de la iglesia. De hecho, Pablo también decía, primero los hermanos de la iglesia y después los de afuera. Para eso somos una familia. Algo más me puso. Sí, sí, ahí lo leo yo. Ah, bueno, Lo bueno que obtuve por dejar de congregar fue no participar de enseñanzas falsas. químico. Bueno, no importa, no importa. Yo te leo. Lo bueno que obtuve por dejar de congregar fue no participar de enseñanzas falsas. Bueno, a veces yo voy a hablar de ese tema porque a mí me pasó, de hecho, cambié de iglesia. O sea, Sí. incluso siendo muy nuevita, tenía un año de congregarme, yo le pedí a Dios literalmente le dije, o sea, mostrame si me quedo acá o si me tengo que ir. Y en oración, cuando predican, hay una palabra que predican de manera errónea. Entonces yo primero busqué acercarme, busqué que me expliquen, usé esto de que era nueva un poco como a mi favor, de decir, ¿no? Yo soy nueva, a ver, tal vez yo malinterpreté o yo no sé esto. Hoy por hoy es distinto porque estamos estudiando teología, es distinto, ¿no? Pero en ese momento yo busqué como que el pastor me explique. Sin embargo, yo ya sabía que estaba equivocado eso. Entonces pasó el tiempo, su no respuesta, que me decía sí, después, ya sabía que eso era una respuesta para mí. Porque aparte yo ya lo estaba orando. Entonces,
entendiendo esto y sabiendo que era importante yo pertenecer a una familia de fe, a un cuerpo que no va a ser perfecto, No, no, va a no. tener un montón de Porque cosas. está armada de gente imperfecta, dice Está el armada de nosotros. predicador. De hecho, yo en algún momento también habré lastimado a alguien Sí, a porque mí me ha somos pasado, imperfectos. lamentablemente, hacer comentarios que hirieron a alguien. Y sí, puede pasar, pero fui y busqué otro lugar. Sí. Oré, me mantuve con gente de fe alrededor que me apoyen en oración, que oren por nosotros. Y ahí terminamos en el lugar donde estamos hoy por hoy, ¿no? Sí, es Así que importante. Es desde nuestro lado lo que te podemos llegar a decir como consejo, no como consejo, sino como el aprecio que te podemos llegar a tener porque Dios te tiene, porque Dios te ama, es sí, buscarte un lugar donde te puedas congregar, buscarte un lugar donde te enseñen bien, donde vos sepas que te están enseñando bien, porque hay muchos lugares que lamentablemente sí enseñan mal, que tienen sí, pensamientos equivocados o toman la palabra de Dios en pequeños fragmentos para su beneficio. Eso lamentablemente existe, pero con el discernimiento que creo que tenés, que sé que tenés, podés buscar un lugar donde te edifiquen, donde te ayuden, donde puedan ser iglesia, donde puedan ser una sola familia. Nosotros, yo vengo de una iglesia muy, muy grande y me pasé una más chiquita que realmente amo mi iglesia porque es una familia, realmente es una familia. Todo el mundo sabe del otro, si alguien está pasando necesidad, si alguien está sin trabajo, te sí. preguntan, oran, te ayudan a buscar. Buscate algo así. No sé en qué parte estarás, pero te animo a que te puedas buscar un lugar donde congregarte y para que juntos podamos orar por eso. Sí, Y ahí justo menciona que hoy le dijo a su esposa esto de buscar un lugar. de Lo mejor hecho, que puedes hacer. Luis, nosotros vamos a estar orando por tu vida para que Dios abra puertas, para que Dios Sí. pueda abrirte un camino, para que Dios te pueda mostrar y te pueda dar la salida. Estamos acá para esto, para orar, para charlar, para poder sacarnos las dudas, para poder discutir, para poder hacerlo lo mejor para vos en este caso que nos estás escuchando y para el que nos escucha. Pero bueno, vamos a estar orando por vos y por tu esposa para Ahora que cuando puedan encontrar un terminamos. lugar. Sí, no, pero aparte de eso, nosotros, Mira, como sirvió a sacerdotes. Dios mucho tiempo, dice. Y vi la mano y misericordia de Dios en las necesidades. Ya, gloria a Dios por eso. Es tiempo de tomar nuevas decisiones, Luis. De jugársela Tiempo por de Dios. decisiones, De tal cual. jugársela por Dios. Y para terminar, hago una pregunta, ahí como recapitulando, que dice, ¿estás dispuesto a pagar el costo espiritual, relacional y material que implica obedecer la voz de Dios, aunque enfrente críticas y pérdidas? Lo vuelvo a preguntar. Sí. ¿Estás o podés hacértela vos mismo, ¿no? ¿Estoy dispuesto a pagar el costo espiritual, relacional, material que implica obedecer la voz de Dios, aunque enfrente crítica Ah, y pérdidas? bueno, vamos a contar, ¿lo podemos contar ahora? ¿O lo contamos esto para la que viene? No, 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 no. Ah, es Esto para es ahora. una recapitulación. Bueno, viste que Dios a vos te había pedido que dejaras tu trabajo. ¿Te Sí, acordás? Y costó un fue, montón. sí, esas cosas yo Costó un siempre, montón. siempre le salí de ahí, porque dije, esto no puede ser, esto de acá Bueno, y no. Dios te había pedido algo específico a vos. ¿Y te ligaste críticas? ¡Ah! Sí, hasta a veces cargadas mías también, porque me tengo que admitir, uno es humano y tiene muchos errores, lamentablemente. Pero No, no, pero a veces, y la crítica viene siempre del que uno más quiere, de la persona que está cerquita tuyo. Entonces, es que te duele más, ¿no? sí, perdón amor, te tengo que pedir Tenía, perdón. tenía que decirlo. Pero a veces pasa eso, hasta tu propia pareja a veces te da con lo que vos estás confiando en Dios y vos decís, seguramente habrás entrado en duda y habrás dicho, te pregunto porque vos fue la que viviste. No, no entré en duda, porque fue Oh. muy claro Bueno, lo mi de Dios. esposa es así, mi esposa Es es que, blanco, 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 blanco. no, pero aparte Listo. yo venía, esto a veces que uno duda, ¿no? De tomar las decisiones, yo venía hablando con Dios hace 2 años de este Sí, tema y sí, me sí. estaba pidiendo hace 2 años de este tema y me costó 2 años tomar la decisión, no fue nada fácil. No. Pero bueno, siempre apostar por Dios es lo mejor que uno puede hacer. Sí. Inclusive uno a veces dice, ahora tenemos un sueldo, ¿viste? Empiezan esos miedos, esas preocupaciones, y Sí, un más a veces montón. en el tema del hombre. Es un montón, Y pero no va a sí, alcanzar, pero sí, pero no, pero pero sí, Dios, confiemos en Dios. Bueno, Dios pará, nos he sorprende. tenido momentos muy lúcidos que he dicho, no, mi amor, confiemos en Dios.
hay que decirlo también. Pero sí, y sin embargo, viste que ¿quién tiene mejor consejo para nosotros que Dios? Tal cual. ¿Quién nos puede dar un mejor consejo? Nadie. Ay, como dice Juan, los pasos perfectos. Los pasos. Los pasos Hay que perfectos. dar pasos. Cuesta. Y siempre se va a levantar una oposición. Pero siempre son bien Pero recompensados. apuesten a Dios siempre. Es el que recompensa mejor que todos. Luis, Apuesten a Dios. si querés después ponernos el nombre de tu esposa, así oramos por los dos. Sí, anda escribiéndolo mientras estamos terminando, digo unos puntos importantes y ahora oramos por ustedes. Vamos a decir 4 puntos importantes. Punto número 1, cuando Dios le revela una verdad, o sea, cuando Dios te revela a vos una verdad muy íntima a vos, créela y tené fe. Sin importar cómo la oposición trata de desacreditarte. Punto número 2, obedece a Dios sin importar el costo, aunque cueste obedecer a Dios. Punto número 3, cuando las cosas estén más oscuras, Jesús te dará una revelación, una palabra para que te ancles nuevamente. Lo invisible que te va a ayudar a caminar. Y punto número 4, permanece en la palabra de Dios cuando la controversia esté ardiente. El lugar más seguro está en Él. El lugar de refugio es Dios siempre. Así que bueno, ¿qué te pareció este capítulo? Me encantó. Algo que tenemos nosotros como familia en particular, cuando empezamos el año, nosotros buscamos una palabra, cada uno busca una palabra de parte de Dios que nos acompaña durante el año. Sí. Y siempre termina siendo, Dios nos da al principio de año y siempre en el medio, en la mitacita, en el otro costado, siempre la palabra que Dios nos dio al principio nos sirve para poder salir adelante. Anclarnos. Tal cual. Me gustó el capítulo. Estuvo bueno el capítulo. Mirá, Bueno. ¿qué vendría a ser? El lunes que viene. Lunes. Lunes que viene. Lunes 7:30 de la tarde. El próximo capítulo es ver el costo de la obediencia. Nos prepara para enfrentar controversias mayores con perspectiva. Así que sigue esto de la obediencia y sigue de la oposición. Así que va a estar bueno. Bueno. Te recordamos, este espacio se da lunes, martes y jueves 19:30 horas. Así que nos estamos viendo próximamente, o Dios mediante, el lunes. El lunes. Así que vamos a orar, ¿qué te parece? Luis, si estás ahí, vamos a orar por vos, vamos a orar por Sandra. Y nos comprometemos también en nuestra vida personal a orar por la vida de ustedes para que Dios les muestre el camino correcto. Tal cual. Así que si estás del otro lado, te pido que cierres los ojos y en fe vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy impartiste desde la eternidad hacia nuestra realidad en nuestros corazones. Todo lo que hoy hayas hablado, Señor, gracias primero por usarnos a nosotros que somos vasijas en tus manos, pero todo lo que hayas hablado a través de nosotros que pueda edificar en fe a esta hermandad, a esta comunidad de amigos que tenemos del otro lado. Señor, que cada palabra haya caído no en un saco roto, sino en un saco nuevo, Señor. Que todo vino nuevo que vos derrames pueda ser llenado en ese odre nuevo. Padre, te queremos pedir por Luis y te queremos pedir por Sandra. En este momento donde ellos están buscando una congregación, un lugar, una casa para poder servirte, para poder ser animados, para poder ser abrazados y que puedan verte, yo te pido que guíes sus pasos, que no entre la desesperación, el temor, el miedo, que sea tu fortaleza que pueda unirlos en este tiempo de búsqueda y puedan dar con el lugar correcto para sus vidas. Gracias, Padre, por este hermoso día compartido. Bendecía a los chicos que están del otro lado, a las familias que hay representadas acá, Señor, del otro lado de la pantalla. Dales un hermoso fin de semana que puedan disfrutarlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el lunes a las 7:30, martes 7:30 y jueves 7:30.
Nos estamos viendo. Un besito. Disfruten el hermoso fin de semana. Dios los Chao, bendiga. chao.